Todo el mundo habla de los mejores mods de combate, de los más locos o de los más rotos, pero casi nadie habla de los que realmente hacen Ringworld jugable. Esos mods que no cambian prácticamente nada, pero hacen que todo funcione como debería. Hoy te voy a mostrar mi mod list base, más de 40 mods que uso en absolutamente todas mis partidas y que probablemente tú ni siquiera sabías que necesitabas, hasta ahora. Voy a ir mostrándolos uno por uno, rápido, sencillo, explicando qué hacen y por qué nunca los quito. Nada técnico ni complicado, solo lo que realmente importa. Si quieres que entre en detalle en uno de ellos, pregúntame en los comentarios que sin problema te explico. Así que, sin más, vamos con los primeros. Harmony, Adaptative Storage Framework, XML Extension, Vanilla Expanded Framework y Hooklib. Son los cimientos de prácticamente cualquier modlist de Ringworld. Ahora que ya cubrimos los cimientos de cualquier modlist, vamos a pasar al resto de los mods que uso. Para hacerlo un poco más organizado, lo dividí en 3 categorías principales. La primera categoría incluye todo lo que tiene que ver con la interfaz y los menús del juego. El segundo paquete son mods sencillos que arreglan mecánicas del juego y corrigen esos errores chiquiticos que Ringworld trae por defecto. El tercer paquete está enfocado en mejoras de rendimiento. Esta versión del juego ya es bastante estable, pero estos ayudan a que todo funcione más suave y sin problema. Y por último, tenemos un grupo de mods más pesaditos, que agregan mecánicas más complejas pero elevan la experiencia y hacen que todo se vea y se sienta mucho más pulido. Primero tenemos Nice Build Tab. Este mod arregla el menú de crafteo de todas las estaciones de trabajo. Antes era un desastre todo mezclado y difícil de leer. Ahora todo está ordenadito, visual y con un diseño que da gusto ver. Luego está Nice Health Tab. Este mejora la pestaña de salud de los colonos. En lugar de ver solo una lista con heridas, ahora puedes ver el cuerpo completo del colono con los órganos dañados o enfermos. Te da una vista rápida, clara y visual, ideal para cuando tienes varios heridos y necesitas decidir rápido a quién salvar primero. Pasamos a RPG Inventory Revamped. Este mod reorganiza todo el inventario de tus colonos con un estilo más RPG. Te muestra sus armas, sus ropas, sus estadísticas y además te pone barritas con la durabilidad de cada cosa. Es mucho más intuitivo y hasta te dan ganas de revisar los equipos más seguido. Simple Camera Setting es una joyita, te da control total sobre la cámara. Puedes acercarte mucho más, presionar una tecla para seguir a los colonos, perfecto para esos momentos donde quieres grabar o simplemente disfrutas de tus colonos en acción. Y claro, Ring HUD. Este es Dios, ya hablé de él antes, pero lo repito, te pone toda la información de un colono en una sola ventana, sin tener que ir abriendo pestañas una por una como en el Vanilla. Con este mod puedes ver el estado completo de un colono en un solo menú con un clic. Después tenemos Tomb Mint Menú. Este te deja clonar estaciones de trabajo y además mejora el panel de investigación. Puedes poner investigaciones en cola e incluso buscarlas o filtrarlas por nombre, sin contar con el menú de siembra que te deja ver las matitas. Map Preview también es clave. Antes de comenzar una partida te deja ver cómo será el mapa, la forma del terreno, ríos, montañas, todo. Perfecto para elegir bien dónde vas a empezar. Show Buildable Material Count es uno de mis favoritos. Cuando vas a construir algo te dice cuántos recursos necesitas y cuánto tienes disponible. Así no tienes que estar adivinando si te alcanza o no. Con Drag and Select los menús del juego se vuelven un placer. Puedes arrastrar los números al tradear o asignar cantidades sin tener que estar clic, 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 clic como un loco. Job in Bar muestra debajo de cada colono su tipo de trabajo. Y no solo eso, puedes personalizarlo, puedes poner lo que quieras y hasta muestra lo que está haciendo en ese momento. Te va a dar una vista súper clara de quién hace qué en tu colonia. Luego está Colored Coded Mood Bar, un mod chiquitico pero poderoso. Agrega colores al estado de ánimo de tus colonos. Así, con solo ver el color detrás del icono del colono, sabes si está bien o mal o a punto de entrar en un mental breakdown. Interaction Bubbles también mejora mucho la experiencia. Muestra las conversaciones entre los colonos en tiempo real con burbujitas sobre sus cabezas. Es genial para ver cómo se llevan, quién está ligando y quién se odia sin tener que abrir la pestaña social. Después tenemos Blueprint Fork. Con este puedes guardar planos de tus construcciones y volver a colocarlos cuando quieras. Incluso puedes exportarlos e importarlos entre partidas. Allow Tool es una caja de herramientas brutal. Te da un montón de comandos útiles para manejar a tus colonos. Y lo mejor es la función de transporte rápido, ideal para cuando tienes que mover muchas cosas sin volverte loco. Y por último, Traits and Backstory Icon. Agrega iconos visuales al lado de cada rasgo o historia de fondo de tus colonos. Así, con solo mirar el icono, ya sabes si el colono es un psicópata, un artista o un drogadicto empedernido. Y antes de pasar al siguiente bloque, un agradecimiento enorme a los miembros del canal por su apoyo. Gracias por mantener viva esta locura, por acompañarme en cada run y por hacer posible que siga creando contenido como este. Ahora pasamos a los mods que arreglan las mecánicas del juego. Son esos pequeños ajustes que hacen que Ringworld se sienta más lógico,
más justo y menos absurdo. Este mod elimina casi por completo el valor de los suelos. Y sí, aunque suene raro, incluso los pisos de las ruinas que hay esparcidas por el mapa cuentan para el valor total de tu colonia. Eso significa que a veces, solo con hacer un suelo bonito, el juego dice ¡oh, lujo! Y te manda 20 Raiders del infierno. Con este mod, los suelos valen casi cero, mucho más equilibrado y menos castigo por tener buen gusto. Luego tenemos Walls Are Solid. Este es un mod de sentido común. En el juego base los enemigos te tumban una pared a puñetazo como si fueran Hulk. Este mod cambia eso. Las paredes ahora aguantan golpes, cuchillazos y balazos durante mucho más tiempo. Pero si usan explosivos o herramientas de brecha, ahí sí se rompen fácil. Así que ojo con los zapadores. Metal Don't Burn hace exactamente eso. Los metales no se queman. En Ringworld Vanilla, un fuego podría derretir una pared de acero. Con este mod, eso se acabó. Replace Stuff es un clásico. Te permite construir algo nuevo encima de lo que ya está construido sin tener que desmontar nada primero. Los colonos simplemente reemplazan y listo. Este sistema intentaron meterlo en la versión 1.6, pero se quedó demasiado corto. Por eso, este mod sigue siendo top. Smart Medicine te ahorra disgusto, controla mejor cómo los colonos usan la medicina, así te evitas que te gasten una medicina Glitterwood en una cortadita en un dedo. El mod asigna el tipo de medicina según la gravedad del caso. Smarter Construction evita que los colonos queden atrapados en sus propias obras, seguro te ha pasado. El tipo construye una pared, se encierra solo y se queda mirando la vida pasar. Este mod los hace construir en orden inteligente sin quedarse bloqueados. Y luego está Smarter Deconstruction and Mining. Este es de los que salvan vidas literalmente. Hace que al minar o desmontar paredes, los colonos tengan en cuenta los techos. Así no se muere nadie aplastado por un colapso. Un mod pequeño pero esencial. Todas las ideologías son fluidas. ¿Te ha pasado que empiezas con una ideología y a mitad de la partida ya no tiene sentido? Con este mod puedes reformarla cada vez que cumplas con los requisitos sin tener que empezar de cero. Libertad total para adaptar tu colonia a tu historia. No Job Author corrige una de las cosas más tontas del juego base. Por fin, cualquier colono puede continuar el trabajo que otro dejó a medias. Si alguien empieza a coser una camisa, otro puede terminarla, así de simple. La productividad sube muchísimo. Y para cerrar, Non Uno Piñata. Este mod evita que los colonos exploten como piñatas cuando mueren. Antes, al morir, soltaban todo su inventario regado por el suelo. Con este mod, todo queda dentro del cuerpo. Y si lo quieres sacar, pues le das strip. La verdad, extraño muchísimo a Performance Fish y todos esos mods legendarios que se quedaron atrás en la 1.5. La 1.6 trajo el multihilo y varias mejoras, sí. Pero cuando la colonia crece, el sufrimiento sigue siendo el mismo. Y ese problema, Performance Fish lo arreglaba como un campeón. Aún así, hay algunos mods pequeñitos que siguen ayudando bastante en la versión 1.6 y son los que te voy a mostrar en esta parte. Graphics Setting Plus es casi obligatorio, es el mod que te permite usar texturas comprimidas dentro del juego. Hay otros que lo hacen, pero este es el más completo de todos. Además, te deja ver cuánta memoria de video está usando tu juego según la cantidad de mods que tengas. Incluso puedes hacer una especie de test de rendimiento antes de empezar las partidas para ver si tu memoria de video va a aguantar toda la locura de mod que le tienes instalada. Después está Doom's Performance Analyzer. Este mod es una joyita si te gusta ver qué está pasando detrás del juego. Analiza todo el comportamiento de rendimiento y cómo se está utilizando tu CPU mientras juegas. Ideal si estás intentando entender por qué de repente tu juego se va a 3 FPS. Performance Optimizer también ayuda bastante, no hace milagros, pero sí mejora varios procesos internos del juego, ajusta tics, limpia pequeñas ineficiencias y en general hace que todo se sienta un poquitico más fluido. No es magia, pero se nota. Y luego tenemos Slower Pound Ticker Rate. Este mod baja un poco la frecuencia con la que se actualizan las necesidades y procesos de cada colono, y aunque parezca una tontería, eso aligera bastante el procesador y va muy bien en partida con muchas unidades o bases enormes. Nada loco, pero cumple su función perfectamente. Y por último, Use This Instead. Este mod no mejora el rendimiento directamente, pero sí te ahorra dolores de cabeza. Te avisa si tienes algún mod que puede ser reemplazado por otro o si estás usando una versión temporal y ya salió la versión oficial. Básicamente te mantiene tu mod list al día, sin que tengas que revisar manualmente la workshop. Y por último, algunas mecánicas avanzadas que considero completamente necesarias en el juego. Pick Up and Haul. Este mod hace que los colonos puedan llenar su inventario al trasladar cosas. Porque seamos honestos, ¿quién en su sano juicio tiene una mochila y no la usa? Neat Storage. Este mod no solo añade nuevos tipos de almacenamiento como closet y estanterías, sino que además organiza todo de una manera visualmente hermosa. Cada objeto se ve perfectamente colocado, limpio y ordenado. Common Sense. Este hace que los colonos actúen con,
Sentido común. Por ejemplo, limpian antes de cocinar o antes de una cirugía. Sencillo, lógico y absolutamente necesario. Search and Destroy. Este mod es oro puro si usas colonos de melee. Normalmente cuando tus colonos matan a un enemigo se quedan quietos, mirando como todos los demás les disparan como si nada. Con este mod activas una tecla y tus colonos empiezan a usar inteligencia artificial. Los de melee van corriendo a buscar enemigos nuevos y los de rango buscan cobertura y siguen disparando. Te ahorra toneladas de microgestión. Eso sí, cuando estás en desventaja numérica, mejor toma el control manual porque la IA no hace milagros. Pero para peleas simples o enemigos en retirada, este mod es perfecto. Bionic Icons. Este mod cambia algo pequeño pero importante cuando haces operaciones o tráfico de órganos. Porque sí, todos lo hacemos. Cada órgano tiene su propio iconito. Nada de cajas blancas genéricas. Ahora sí sabes si es un corazón o un riñón o un hígado con solo mirarlo. Unagi Face. Este le pone ojito a los colonos. Literalmente, sí, parece una tontería, pero hace que se vean con vida. Y los colonos del Vanilla, pues bueno, parecen eso. Ahora, los dos reyes de esta modlist. Blood y Melee Animation. Pesaditos, sí, pero imprescindible. Blood Animation hace que la sangre sea animada. Durante los combates, las escenas se vuelven brutales, realistas, intensas, cinematográficas. Cada disparo, cada herida deja un rastro de sangre viva. Y Melee Animation, bueno, el combate cuerpo a cuerpo del juego base es una comedia, dos colonos chocando como dos muñecos de trapo. Con este mod, en cambio, hay remates, paradas, ejecuciones, movimientos únicos según el arma y el enemigo. Literalmente transforma las peleas en algo épico. Bueno, si te han sido útil alguno de estos mods, dale un pedazo de like a este video y recuerda suscribirte para no perderte contenido en el futuro. Si quieres ver esta modlist en acción con algunos otros mods, puedes chequear mi video de 500 días contra la mecacolmena en Odyssey. Ahí vas a ver cómo utilizo todos estos mods y cómo una pequeña niña pudo vencer al cerebro mecanoide. Gracias por ver y hasta la próxima.